Ok, buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, ingeniero. Ok, muy amable. Gracias. Buenas tardes. Buenas L- tardes. Listo, vamos a continuar con la asignatura. Antes quiero recordarles, ¿no? Estamos en la semana de exámenes. El, Está programado con ustedes tener el examen el día jueves. Así se envió la programación a la coordinación. Entiendo que eso les debieron haber hecho llegar. La consulta es la siguiente, había una disposición, no sé si ustedes sepan, ¿no? Creo que el 5 y el 6 ustedes tienen que asistir a la vacunación. No sé si alguien les mencionó eso. No, No, ya, porque a nosotros como docentes nos llegó esa disposición, ¿no? De que ustedes tenían el 5 y el 6 para la vacunación. Obviamente el día 6, el viernes, es feriado local, entonces no va a haber actividad. Pero, ingeniero, buenas tardes. Dígame, buenas tardes. Pero se supone que ya nos pusimos la primera dosis y en la primera dosis le dan a uno la fecha para ponerse la segunda dosis. Ahí como uno hace. La verdad no sé cómo les hicieron. Me parece que también les dieron 2 días, ¿no? A ustedes para su vacunación. Sí, Respecto a esa sí, fecha, me parece que están tomando en cuenta esta segunda, ¿qué sería? Periodo, ¿no? O calendario de vacunación. pero debería, creo yo que debería ser la próxima semana porque a mí me salió el 12. claro, ingeniero, faltaría una semana más. Ya. Bueno, lo de las vacunas no es exacto, ¿no? O sea, no es que yo me puse tal día y contados los días. Hay un rango de días. Una semana más, una semana menos. No es exacto. Al menos eso es lo que pasó con nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo también me vacuné con creo que una semana antes de lo que correspondía. A mí también me tocaba, creo que si mal no recuerdo, me hubiera tocado esta semana que viene, según los 80 días creo que era de la vacuna que nos pusimos. Pero ya nos vacunamos la semana anterior. Entonces, eso no es a rajatabla, ¿no? No es fecha exacta, hay un estimado, hay un rango de días dentro de los cuales ustedes pueden acceder. No, yo solamente les indico, ¿no? Les indico ese punto de lo que nos habían informado por el correo, no por el WhatsApp, el grupo institucional, de que se les había dado 5 y 6 para la vacuna. Si es que fuera así, como estaba programado el examen para el día jueves, quedaría postergado para el martes de la siguiente semana, si es que se mantuviera eso. Si es que no dicen nada más al respecto, como ustedes dicen, es normal el día jueves, entonces el día jueves tendríamos el examen del primer parcial. Ya, es solamente por ese asunto, ¿no? El día del examen. Entonces, si no tienen, Ingeniero, dígame. ingeniero, disculpe que le interrumpa, buenas tardes. Este, el día lunes hay clase. Yo le hago la pregunta porque el día martes es 10 de agosto. ¿Y lo pasarían para el lunes, lo dejaron para el lunes o para el viernes? Porque una exposición así habían planteado, Ya, no, lo que que el pasa es lunes que y... son dos feriados diferentes, ¿no? El de este viernes es un feriado local, o sea, solamente para Esmeraldas, Ujú. ¿ya? Y el día lunes, ese es un feriado nacional correspondiente al 10 de agosto. O sea que el día lunes no hay clase. El día lunes no hay, Bien. y este viernes tampoco. Ingeniero, no sé, le quisiera proponer algo a usted como docente y no sé si algún compañero de aula diga lo contrario o opine lo contrario, que hagamos el examen de su materia el día jueves como para ya quedarnos absueltos ya de todos los exámenes y poder estar tranquilo viernes, sábado, domingo y lunes nosotros como estudiantes y también usted como docente. Ya, lo que El pasa día es jueves que, nomás. claro, o sea, está programado para el día jueves, eso vuelvo y repito. El coordinador pidió el horario de exámenes para socializar con ustedes y está planificado, su examen está planificado para el día jueves, o sea, eso ya está planificado. Ahora salió el mensaje, la disposición de lo de la vacuna. Si eso pasaría, lo del 5 y 6
de lo que es la vacuna, entonces de pronto, digo de pronto, ¿no? Que den solamente una parte y otro grupo diga no, yo no di porque como estaba autorizado para la vacuna, yo estuve en eso y tiene su justificativo. Entonces ahí entraríamos en un problema de que tengo tomado a unos, a otros no, que está justificado para todos. Entonces sería sería complicado luego manejar esa situación. Entonces, programado está para el jueves. Hay la disposición, pero si esa disposición no se va a dar del día jueves, el día jueves tenemos la prueba. Si es que el coordinador les ratifica y les dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que el periodo o los días jueves y viernes para que se vacunen y no va a haber clase, entonces se suspende para el martes de la siguiente semana. Pero ya es una disposición para todos, ¿no? Entonces todos tendrían que acatar, sea el jueves o sea el martes de la próxima semana. Pero si le dejamos solamente a nuestro criterio, vamos a tener complicaciones. Es lo que yo lo que yo podría decir en cuanto a esa propuesta, ¿no? Pero yo propongo, o sea, yo me dirijo directamente al curso, que no sé, que se pronuncie la mayoría y que lleguemos a un acuerdo. Digo yo, no sé, me parece como más factible que ya el día jueves terminan los títulos de examen y ya estamos ya excelsos. ¿Sí? Pero ahí ya depende también de la mayoría del curso ya. Porque como usted dice, se puede generar una problemática. Claro. Ujú. No, yo por mí, encantado. De hecho, estaba planificado así el día jueves. Quería adelantar Digamos, muchachos, un poco pongámonos de más. acuerdo. Claro, Si la mayoría decide o puede el día jueves, entonces hagámoslo el día jueves para así, o sea, ya salir nosotros de los exámenes, una preocupación menos, un cargo menos. Claro, porque vote ya el curso, comienza a dar su respuesta. Pero ya, miren, el compañero Fernando, el compañero Bone, ya, o sea, el compañero Salazar, el compañero Bone, ya por ahí ya tenemos ya puntos a favor que para el jueves, pase lo que pase. ya. Ya depende ya de la otra parte. ¿Qué Entonces opina el aquí compañero? aquí más bien la consulta sería ¿quién no puede el día jueves? Eso creo que sería la ¿Quién no pregunta, puede? la pregunta más lógica. Porque creo que todos están diciendo que quieren de una vez ya terminar con el día jueves con la prueba, ¿no es cierto? Entonces creo que es el sentido y la propuesta general. Ahora más bien sería de ver quién no puede el día jueves. Ya está, el que caiga otorga. ¿Ya? Entonces todos podrían, ¿no es cierto? Obviamente, si es que fuera lo de la vacuna, si es que no, obligatoriamente es el jueves, ¿no? Eso que quede claro. Obviamente. Sí, eso está claro, Obligatoriamente es el ingeniero. jueves, ¿ya? Entonces quedaríamos Ingeniero, así, dígame. y el día jueves, como tenemos con usted, ¿usted lo va a dejar habilitado hasta qué hora o nos conectamos en clase o cómo se trabajaría ahí? No, O normal como en las otras. quedaría programado para la hora de clase, ¿no? De 15:40 a 16:30, que es lo que tenemos en el calendario, en el horario. Y Ah, pero usted no se va a conectar. no, directamente toda Ah, la ya. hora sería exclusivo para ustedes que puedan rendir el examen. Ah, ya. Ya, pues ya quedó claro ya entonces. Gracias, ingeniero. ¿Sí? De hecho, no les puedo dar, o sea, yo doy una hora reloj completo, o sea, 60 minutos, pero lamentablemente con ustedes no tengo 2 horas seguidas, solamente tengo una hora clase, y la hora clase no es de 60, sino de 50, entonces no puedo darles más, no, no puedo robarme el tiempo que no me corresponde, entonces es lo máximo que puedo dar. Sí, pero si tuviéramos 2 horas seguidas, créanme que les daría un poquito más de tiempo. No, no significa que el examen esté complicado, ¿no? Sino que, yo qué sé, es una parte del tiempo, ¿no? Si nosotros somos conscientes de que tenemos un tiempo considerable, como que ya la presión de un examen es menor. Estamos un poco más tranquilos y podemos concentrarnos. Si es que sabemos que el examen es de 15 minutos o 20 minutos, uno tiene una presión adicional y eso hasta cierto punto afecta, ¿no? En cada uno de ustedes. Entonces, por eso no me gusta tener tiempos apretados, más bien tiempos holgados, de que tengan un tiempo para que se conecten, un tiempo para que se desconecten y continúen con la siguiente clase y la hora completa del examen.
pero por la distribución que tenemos en este periodo de esta asignatura es el inconveniente. Solamente tengo 50 minutos por día, entonces no puedo hacer más, ¿sí? Pero es solamente por ese punto, por nada más. Ok, entonces aclarado, ¿no? El punto, el día jueves tendríamos la prueba de la evaluación del primer parcial en la hora de clases completa de 15:40 a 16:30. Entonces usted ingresa directamente al aula virtual a rendir su prueba. Por si acaso, la prueba es sobre todo lo que hemos visto en clase, ¿sí? Nada de los trabajos, de todo lo adicional, no, es lo que se ha visto en clase. Las diapositivas, lo que se ha tratado aquí en clase. Eso es lo que se va a ver, incluido lo que hemos estado viendo hasta el momento, ¿no? De los rectificadores o convertidores a CDC no controlados. Hasta ahí es el alcance de la prueba. No sé si tienen más preguntas o inquietudes, dígame. Es de la verdad que últimamente, bueno, aunque esta semana, para hacerla así con exactitud, no he estado visitando el aula virtual de la materia electrónica de potencia que usted da, ¿Ya? pero si un compañero a la final tiene la respuesta, también la puede plantear. Pero si fuera lo contrario, usted sí nos puede ayudar con estas diapositivas que tenemos acá, que hemos trabajado, o si están ahí. Sí, les puedo subir la guía, ¿no? La guía que nosotros tenemos, la guía de estudio, ahí están todas estas diapositivas para que ustedes la Por puedan favor. revisar. Ya, la subiría Por favor, más nos luego, ayuda. junto con la carpeta de tareas, o sea, donde estaba la tarea, la carpeta de la tarea 1, al lado de esa carpeta estará la guía. Allá. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Ahí para que la puedan localizar, ubicar. ¿Ya? Pero acuérdense que hay cosas que nosotros la hablamos o las resolvemos aquí y eso está en la clase. O sea, la recomendación, Claro. porque hay muchas cosas que se habla que no necesariamente están en las diapositivas, ¿no? Las diapositivas son bastante básicas, ¿sí? Indican una cosa, pero en la clase se aclaró, se explicó, se hizo un diagrama, se hizo una aclaración específica de algo. Entonces las preguntas de pronto vayan a estar en las explicaciones adicionales que se hizo, ¿ya? Entonces usted va a decir, tengo aquí las diapositivas y ¿dónde está lo que nos está preguntando? Entonces, para que se entienda, ¿no? Es sobre lo que se ha visto en clase, no necesariamente lo de las diapositivas, sino lo que se habló, lo que se analizó en clase. Eso es lo que yo utilizo para elaborar mis pruebas. Listo, no sé si tienen alguna otra pregunta, inquietud. No, yo por mi parte estoy Buenas tardes. bien claro, ingeniero. Ok, sí, dígame. ¿Alguien quería hablar? Yo, profesor. Ya, En caso de que una persona no pueda rendir su examen en el horario y hora destinada, ¿cómo recuperaría rendir otra vez el examen? ¿Cómo tendría una oportunidad? Ya, el trámite es inmediatamente, no se espere a la siguiente clase, no se espere a la siguiente semana, no se espere nada. Ese mismo día, si es que tiene las posibilidades, ¿no? De pronto a mí me pasó algo en la salud y obviamente no puedo hacer nada ese día, pero alguien el siguiente día sí me puede dar haciendo el trámite. El trámite ya es del formal. Usted tiene que enviar el justificativo al coordinador, a Bienestar Institucional. Sí, sabe que esto me sucedió y no pude rendir el examen para que justifiquen. Y el Bienestar Institucional y la coordinación me envían el confirmado de que está justificado y puedo volver a tomarle la prueba. ¿Ya? Eso ya no va a depender de mí, ya no va a depender del docente. Es decir, no pudo dar el jueves, el martes le habilito nuevamente para que dé. No. Sí, eso ya habíamos hablado en clases anteriores. De las tareas pueden hablarlo conmigo. De las pruebas normales pueden hablar conmigo. Del foro pueden hablar conmigo. Pero del examen parcial ya no. El examen parcial tiene que hacer usted el trámite formal. ¿Ya? Y como ustedes saben, al finalizar la semana de exámenes, nosotros tenemos que subir las notas. Y ahí es lo complicado, ¿no? El momento que la nota ya se sube al sistema, modificar esa nota es con memorando y solicitud a vicerrectorado porque tiene que habilitar nuevamente el sistema y tiene que estar toda la documentación debida. Entonces el trámite se hace un poco más
más grande, ¿no? Entonces, pero hay cómo hacerlo. Nadie dice que no nos pueda pasar algo en ese día y nos imposibilite de dar la prueba. Pero tiene que seguir el procedimiento como es y lo antes posible. Lo que tiene hasta 48 horas para justificar. Pasado de eso, vea, por más que le haya dado algo en la salud, si se pasó de las 48 horas ya no puede justificar, según lo que es el reglamento. ¿Ya? Entonces tener mucho cuidado con lo que es reglamento, tener mucho cuidado con lo que es el trámite y hacerlo lo antes posible. Es lo único que le puedo yo recomendar si es que le sucediera algo, ¿no? No sé, alguien más si tiene alguna inquietud. Ok, listo. Entonces vamos a continuar avanzando un poco más con los convertidores AC/DC. Habíamos terminado en el análisis, ¿no?, de los circuitos y habíamos dicho que se daba otro nombre, ¿no?, dependiendo del número de pulsos dentro del periodo. Acuérdese que, ¿cuál es el que nos fija el periodo? El periodo nos fija la señal de entrada, la señal de que ingresa a nuestro convertidor. Esa es la que nosotros tomamos como referencia para saber si es de 2 pulsos, 3 pulsos, 6 pulsos, ¿sí? Es en función de esa referencia. Entonces habíamos llegado hasta aquí. Déjenme ver que estoy tratando de... Allá. Por aquí está. Listo. Entonces, a lo que decía, ¿no? Esto es referente a qué señal, a la señal de entrada, y la señal de entrada es la que yo voy a graficar aquí en rojo. Esta es la señal de entrada, la señal que ingresaba a mi convertidor, ¿ya? El convertidor es el AC/DC. Y estas de acá que están en negras, que dice 2 pulsos, 3 pulsos, 6 pulsos, son las señales en la salida del convertidor. Entonces, respecto a este voltaje de entrada, es que a este periodo, es que nosotros podemos decir que es de 2 pulsos, porque aquí hay dos crestas, llamémosle así, dentro de este espacio que se conoce como el periodo de la señal de entrada. Acá en cambio tenemos 3, 1, 2, 3. Acá en cambio tenemos 6, 1, 2, 3, 4, 5. Y esta con la del inicio, que sería mitad y mitad, formarían las 6, ¿no es cierto? 6 crestas, 6 pulsos, 3, 2 pulsos. También se les conoce de esa manera, ¿no? Listo, vamos viendo. Aquí está hecho el análisis de los mismos circuitos, pero con diferentes cargas. Lo de acá hemos visto que es con carga resistiva, ¿sí? Netamente carga resistiva. Lo de acá es un poco la explicación de cómo varía, ¿sí?, si tuviéramos ya cargas inductivas. En este caso es carga inductiva resistiva, ¿ya? Entonces vamos a tener ciertas modificaciones en nuestra señal, debido a que la inductancia sí almacena o genera un campo magnético y tiene una corriente remanente. Luego de que el circuito, de que la señal de voltaje disminuye, ya todavía hay un remanente de corriente que se lo puede ver acá, ¿ya? Ese es el comportamiento de la inductancia. No nos vamos a centrar mucho en esto. Lo que me interesa es la utilización de los dispositivos semiconductores en los convertidores, ¿no? La operación básica. Ya las características específicas de que del comportamiento con diferente carga, ya eso es un poquito que se lo puede analizar con más tiempo, ¿sí?, en otro momento. Vamos acá a ver lo de los rectificadores ahora controlados. A ver, aquí una aclaración antes de pasar a los controlados.
Ya, cuando tenemos la carga capacitiva, esta de aquí solamente voy a tomar en referencia esta carga, porque en este circuito, ¿se acuerdan que este circuito es el de media onda, ¿no es cierto? ¿Cómo quedaría el voltaje aquí en la salida? El voltaje aquí en la salida queda así, 0, así, 0. Esto solamente si tuviéramos el diodo, ¿ya? Pero ahora hemos colocado un capacitor, ¿sí? A la salida. ¿Para qué me sirve este capacitor? ¿Se acuerdan lo que hablábamos en el convertidor de media onda? Decíamos que rectifica, que es un voltaje de C, sí, pero lo malo era que teníamos cruces por 0. Aquí en este Ingeniero, se lo punto... utiliza para que el voltaje no llegue a 0. Siempre Exactamente. haya un voltaje. Sí, exactamente. Ese era el inconveniente que teníamos cuando teníamos el convertidor solo con el diodo, ¿no es cierto? Y hay puntos que cruzamos por 0. Entonces, ¿qué es lo que hace el diodo? El capacitor. El capacitor lo que hace es que no permite que llegue a este cruce por 0. ¿Por qué? Porque va a estar compensado, el voltaje va a estar compensado con el voltaje de carga del capacitor. Entonces, ¿cómo funciona eso? Empieza en este ciclo, en esta parte, se carga el capacitor, ¿ya? Y en la parte en la que empieza a bajar el voltaje rojo, el voltaje en la carga no baja a ese ritmo, baja a otro ritmo. ¿Baja a qué ritmo? Al ritmo de la descarga del capacitor. Pero llega a este punto y aquí nuevamente se carga por el siguiente ciclo positivo. Sube nuevamente y acá nuevamente empieza a descargarse, ¿ya? Hasta que nuevamente encuentra el voltaje positivo y nuevamente empieza a cargarse. Eso es lo que hace el capacitor en este circuito. A esto se lo conoce como filtro, ¿no? Filtro en una fuente DC, ¿sí? Le conocen al capacitor como filtro. Ahora, aquí viene algo interesante. Mientras yo más grande le pongo el valor en microfaradios del capacitor, este intervalo de carga y descarga va a ser menor, ¿ya? O sea, si es que yo le aumento, le pongo un valor grande, esta carga y descarga de pronto va a ser algo así, ¿no? Se carga la primera vez y ahí va a ser algo así. Se carga y va a ser algo así. Se carga y va a ser algo así. O sea, esta diferencia entre el pico máximo y la descarga va a ser menor. Si yo disminuyo los microfaradios, esta cresta, este rango va a ser mayor. Por eso es que si ustedes abren o analizan un circuito, una fuente DC, ustedes van a encontrar un capacitor medio grandecito en el orden de los 1000, sobre los 1000 microfaradios, ¿sí? Un capacitor electrolítico, esos en forma de cilindro que tienen polaridad, el negativo por un lado, positivo por el otro, y van a ver en el orden de los 1000 para arriba, ¿no? 1000 microfaradios para arriba, ¿ya? Significa que lo que está haciendo es filtrando estos picos de voltajes positivos, los está haciendo cada vez una línea recta. Acuérdense que lo ideal del convertidor es tener al final una línea completamente plana, y eso es lo que logramos con este capacitor. Entonces aquí volvemos a aclarar lo que les había dicho antes, ¿no? Era más fácil rectificar un trifásico que un monofásico. Miren, para yo tener esto, ¿qué necesité? Y si vamos viendo más acá, vamos a ver el rectificador tipo puente o el puente de diodos con un capacitor. Miren, aquí tenemos con el capacitor y esta es la respuesta. Esta de aquí es la respuesta, ¿sí ven? Ya tenemos cada vez el nivel de voltaje alejado del nivel 0 de referencia, ¿ya? ¿Pero qué significó? 4 diodos y un capacitor versus la rectificación de un trifásico. Vamos a regresarnos a la rectificación estrella. Miren acá. Y lo que teníamos era este voltaje de acá arriba. ¿Sí ven? El de rojo. Que también estaba
en la parte de arriba no llegaba al nivel 0, ¿sí? Y no necesitamos capacitor, no necesitamos 4 diodos, es más, necesitamos solamente un diodo por cada una de las fases y nada más. Por esa razón les decía que es más fácil rectificar una señal, un voltaje trifásico que un monofásico. El monofásico necesita un capacitor para evitarnos esa parte de los cruces por cero. ¿Ya? Eso como aclaración en cuanto al capacitor, porque ese no se lo considera como carga, sino más bien como un filtro. La inductancia, esto de acá, esto sí se le considera carga, ¿no? De hecho, un motor eléctrico es considerado como un arreglo entre inductor y resistencia. O sea, esto de aquí es el equivalente de un motor eléctrico, ¿ya? Entonces, eso sí ya es algo de análisis, ¿no? Por separado. Estaríamos hablando de un motor que está conectado a este convertidor, ¿ya? Pero en el caso del capacitor, el capacitor no, el capacitor más bien estamos considerándole como un filtro dentro de este circuito, que nos permite disminuir la variación del voltaje DC del convertidor, ¿ya? De lo que eran los semiciclos positivos, ahora ya es un voltaje que varía menos y alejado del nivel 0 de voltaje. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud hasta ahí. Eso nada más como aclaración de este tipo de cargas, ¿no? En los rectificadores no controlados. Ahora vamos a ver los mismos circuitos, pero con un rectificador controlado, con un dispositivo que nos permite controlar su activación. Entonces, lo que en los circuitos, en el circuito anterior de media onda era un diodo, ahora va a ser un tiristor. ¿Ya? Entonces, ahora no necesariamente todo el semiciclo positivo va a pasar, no, solamente va a pasar esta región. Luego de que yo le di en este punto, yo le di el pulso de disparo a mi tiristor. Entonces, no solamente basta con que sea el semiciclo positivo, con que esté polarizado directamente el diodo. No, no solamente basta eso, sino también ahora tengo que dispararle a ese dispositivo semiconductor para que me permita el paso del voltaje y corriente a la carga. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Qué nos permite esto? Tener el control completo, ¿no? Si yo le disparo, aquí tenemos un alfa, ¿no es cierto? Aquí dice alfa, que es el ángulo de disparo. ¿Por qué? Porque aquí estamos en desplazamiento en el, ¿qué sería? Radial, ¿no? Desplazamiento radial. Entonces tenemos 0, pi, 2 pi, o 0, 180, 360, como ustedes quieran verlo, ¿no? Desplazamiento radial. Entonces, al ángulo que nosotros lo desplacemos, lo disparemos, va a empezar a conducir. Entonces, este alfa puede empezar en 0, que significa que estaría pasando toda la señal de voltaje. Pero también puedo trasladarle hasta pi. ¿Y qué estaría haciendo en pi? Le estaría apagando. ¿Ya? Si es que le dejo a la mitad, solamente estaría pasando la mitad de la señal. ¿Ya? Entonces tengo un control completo desde la potencia máxima hasta el completamente apagado de mi circuito. ¿Ya? Solamente variando el ángulo de disparo de mi dispositivo semiconductor de potencia. Para eso me sirve. Vamos viendo qué dice aquí. Estamos con carga resistiva, ¿no es cierto? Dice, el encendido del tiristor se retarda un ángulo alfa hasta que se produzca el disparo. Sí, es el momento en el que se dispara. La forma de onda de la tensión en el tiristor. ¿Ya? Entonces, la forma de onda del voltaje en el tiristor va a caer, ¿no? Va a quedar un voltaje en la carga, en el tiristor. ¿Ya? Hasta que se dispare. Una vez que se dispara, entonces ya pasa a la carga. Anteriormente no. Anteriormente en el diodo, ¿qué era?
¿qué voltaje había en el diodo? 0,7. Y todo lo que era superior a 0,7 pasaba. Ahora no. Ahora no va a ser solamente 0,7. Eso se va a seguir incrementando. 0,7, 1, 2, 3, 4, 5, 10, lo que sea, ¿no? Hasta el momento que se dispare y de ahí ese voltaje pasa a la carga. Si esta señal fuera de 110 voltios, ¿ya? Entonces, del 0,7, que es el diodo, yo podría pasar 0,7, 1, 5, 10, 20, 3, y a los 50 dispararle. Entonces estaría disparándole más o menos, digamos que desde por acá, ¿ya? Y desde aquí estaría pasando. Entonces, durante este tiempo de aquí, entre el 0 y el momento que disparé, ¿quién está soportando este voltaje? Este voltaje está soportando el tiristor. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Aquí es el mismo análisis, pero con carga resistiva inductiva. No nos vamos a centrar en eso. Pasemos más bien al rectificador o convertidor tipo puente. Este es monofásico, pero ahora estamos con los controlados, ¿ya? Como ustedes pueden ver, es el mismo arreglo, ¿no? Es el mismo arreglo que teníamos con los diodos, ¿ya? La única diferencia es que ahora nosotros tenemos el control sobre la activación de estos dispositivos semiconductores. Entonces, miren, aquí también, de lo que nosotros teníamos, el voltaje en la carga, ¿sí? Vamos viendo el voltaje en la carga, vamosle poniendo con rojo. El voltaje en la fuente, vamosle poniendo con azul, BS y BD. ¿Ya? El BD va a ser este de acá, ¿sí? Va a estar 0 hasta que se dispare el tiristor. Una vez que se dispare el tiristor, pasa el semiciclo positivo. Como es de onda completa, entonces inmediatamente el siguiente semiciclo también va a dispararse de la misma manera. Entonces esto es lo que vamos a tener en la carga, ¿ya? Esto es lo que vamos a tener en la carga. Y este de acá era el voltaje en la fuente, ¿no? El voltaje de entrada. El voltaje de entrada es todo esto de aquí, lo que estamos en azul. Esto, ¿ya? Entonces no solamente rectificamos de onda completa, sino que también tenemos control sobre el paso del voltaje a la carga. Es el mismo principio de lo que ya vimos en el circuito anterior, ¿ya? Vamos viendo el estrella, el trifásico. Hacemos exactamente lo mismo, ¿ya? En este caso nosotros podemos hacer el barrido ya del alfa en cada una de las fases. Aquí lo que hay que tener en cuenta es cuál de las tres fases tiene el voltaje mayor y obedecerá a ese voltaje, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos dispararle dentro de los 30 grados a los 150 grados. Sí, porque solamente en ese trayecto es donde tenemos la forma de onda de una fase superior a las demás, ¿ya? Entonces solamente tenemos chance entre los 30 y los 150. En los circuitos anteriores nosotros teníamos el chance entre, vamos viendo el circuito de aquí, nosotros tenemos chance entre 0, ¿sí? Y pi, que en este caso sería 180 grados, ¿ya? Entre 0 y 180 grados podemos controlar. En el trifásico ya no es entre 0 y 180, solamente es entre 30 y 150. Ya no podemos hacerle en todo el rango. Es lo único que cambia, es lo único que es diferente. De ahí todo lo demás se mantiene, ¿no? Todo lo demás se mantiene. Aquí tenemos con diferentes cargas. Aquí en este caso sería un motor, carga inductiva resistiva. Ese sería el comportamiento de nuestra señal. Ya. Interesante ir viendo, ¿no? Los ángulos de disparo. Vayan viendo acá abajo, en azul es la corriente, ya, versus el voltaje de entrada, ¿no? Entonces vamos viendo. Miren,
cómo va disminuyendo la corriente y va aumentando la corriente. Si ven, esta parte de acá abajo, vamos a graficarle aquí. Esta parte de azul es la que quiero que vean. Ya, miren, va aumentando y va disminuyendo. Ya, va aumentando, va disminuyendo la corriente, ¿no? Tenemos el control sobre nuestra carga. Aquí tenemos arreglos de rectificadores en serie, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros estamos rectificando, ya tenemos un voltaje DC. Es como que tuviéramos una batería, y las baterías podemos sumarle, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? En los camiones no ocupan una sola batería. No sé si han visto los camiones, los trailers, esos equipos grandes, ya vienen con 2 baterías en serie, o vienen con un arreglo de 4 baterías, 2 en serie, 2 en serie y estas parejas en paralelo para tener mayor corriente. Entonces ahí podemos hacer los arreglos que nosotros querramos, ¿no? Podemos poner en serie, podemos poner en paralelo. Lo mismo que hacemos con las pilas, ¿no? En nuestro control. Casi todos los controles remotos tienen para 2 pilas. Y esas 2 que están haciendo se están poniendo en serie. Ya, para sumar el voltaje. Entonces de la misma manera nosotros podemos trabajar con los convertidores. ¿Por qué? Porque estamos convirtiendo de un voltaje, una corriente AC, en un voltaje, una corriente DC. Entonces puede tener el mismo tratamiento. Podemos poner en serie y podemos poner en paralelo. ¿Ya? Una de las aplicaciones para colocar en paralelo sería, por ejemplo, que un rectificador haga que funcione, como en este caso, haga que funcione el motor en un sentido, ¿ya? Y cuando quiero que el motor gire en el otro sentido, activo el otro rectificador. ¿Ya? Entonces puedo tener el control del motor en el uno y en el otro. Y hago circuitos sencillos porque el rectificador es sencillo. Puedo hacer el control de los 2 giros dentro de un mismo, sí, pero se hace un poco más complicado, ¿no? Más fácil me queda hacer 2 rectificadores, el uno en el un sentido, en el otro, y conectar a la carga. Me queda más fácil. ¿Ya? Listo, esta sería la implementación, ¿no? De los 2 rectificadores, como lo estaban viendo. El uno que le permite girar en un sentido, el otro que le permite girar en el otro sentido. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, inquietud respecto a estos convertidores. Son los más básicos, ¿no? El convertidor AC/DC. Es el más aplicado también porque todas las fuentes que nosotros utilizamos para la computadora, para la laptop, para los celulares, están utilizando este tipo de convertidor, ¿ya? Este tipo de fuente AC/DC. Entonces es lo más común y es el de comprensión más fácil de los 4 convertidores que nosotros tenemos, ¿ya? Si no hay preguntas, inquietudes, parece que ya se nos acabó el tiempo. Entonces nos estaremos viendo el día de mañana. Empezaremos ya con los convertidores DC serían, ¿sí? Convertidores DC para continuar con la materia. Si no hay preguntas, jóvenes, entonces una buena tarde y nos estaríamos viendo el día de mañana. Gracias, ingeniero. Ok, gracias también a ustedes. Buena tarde.